La pequeña niña miró fijamente el brazo del hombre grande y tatuado, sus ojos inocentes brillando con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Mi papá tenía el mismo tatuaje, dijo con una voz suave, casi un susurro, mientras señalaba el diseño intrincado de un águila con alas extendidas sobre una espada cruzada. Los 5 motociclistas, con sus chaquetas de cuero desgastadas y barbas espesas, se congelaron en el lugar, como si el tiempo se hubiera detenido en esa cafetería, polvorienta, al borde de la carretera. Era una tarde calurosa en un pequeño pueblo de Texas, donde el sol quemaba el asfalto y el aire olía a gasolina y café rancio. Los motociclistas, conocidos como los hermanos de la carretera, habían parado para un descanso rápido después de horas de rodar por la autopista. Eran hombres rudos, con cicatrices que contaban historias de peleas en bares y noches solitarias bajo las estrellas. Liderados por Jack, un veterano de guerra con ojos que habían visto demasiado, el grupo exudaba una aura de intimidación que hacía que la gente se apartara. Pero esa niña, de no más de 8 años, con su vestido floreado manchado y el pelo recogido en 2 coletas desordenadas, no parecía asustada. Estaba sentada en una mesa con su madre, una mujer delgada llamada Elena, que trabajaba como mesera en el lugar y luchaba por mantener a flote a su familia desde que su esposo, Tomás, había muerto hace 3 años. Elena se acercó a la mesa de los motociclistas con una bandeja temblorosa, sirviendo café negro y hamburguesas grasientas. «Disculpen a mi hija, Sara», murmuró con una sonrisa nerviosa. «Es curiosa, como su padre». Jack, el más alto y fornido de ellos, levantó la vista del menú y vio a la niña acercándose tímidamente. Sara extendió su manita y tocó el tatuaje en el antebrazo de Jack, trazando las líneas con sus deditos. «Papá decía que era un secreto especial. ¿Eres amigo de él?». Los otros 4 motociclistas Mike, con su risa estruendosa. Rico, el callado mecánico. Tony, el bromista. Y Sam, el más joven con un corazón de oro, intercambiaron miradas. Sus rostros, endurecidos por la vida en la carretera, se suavizaron de repente. Jack sintió un nudo en la garganta, un dolor que no había sentido en años. «¿Cómo se llamaba tu papá, pequeña?», preguntó con voz ronca, intentando mantener la compostura. «Tomás Rivera», respondió Sara orgullosa, inflando el pecho. «Era el mejor papá del mundo. Me contaba historias de aventuras en el desierto». Elena, al oír el nombre, dejó caer una taza que se rompió en el suelo con un estruendo. Los clientes del diner se volvieron, pero los motociclistas no se movieron. Jack palideció, y sus compañeros parecieron petrificados. «¿Tomás Rivera? ¿El sargento Rivera del equipo Delta?», murmuró Mike. Su voz temblando por primera vez en décadas. Ahí estaba el primer giro inesperado. Estos hombres no eran solo vagabundos en motos, eran veteranos de una unidad especial del ejército, sobrevivientes de misiones secretas en Oriente Medio. El tatuaje no era solo un diseño cool, era el emblema de su hermandad, un símbolo grabado en la piel para honrar a los caídos. Tomás había sido su líder, el hombre que los había salvado en una emboscada mortal en las montañas de Afganistán. Durante una noche de tormenta de arena, su convoy fue atacado por insurgentes. Tomás, con balas silbando a su alrededor, había cargado solo contra el enemigo para darles tiempo a escapar. Sacrificó su vida por ellos, recibiendo un disparo fatal en el pecho mientras gritaba: «¡Corran, hermanos! ¡Vivan por mí!». Jack recordó esa noche como si fuera ayer. El polvo cegador, los gritos, la explosión que iluminó el cielo. Tomás cayó, pero su último aliento fue una sonrisa, sabiendo que sus hombres escaparían. Los 5 habían jurado venganza y honor, pero la guerra terminó, y ellos volvieron a casa rotos, sin dirección. Se unieron en la carretera, vagando como fantasmas, llevando el tatuaje como una promesa eterna. Nunca supieron que Tomás tenía una familia. Él siempre hablaba de su ángel en casa, pero nunca dio detalles para protegerlos. «¿Conocían a mi esposo?», preguntó Elena,
acercándose con lágrimas en los ojos. Su voz era un hilo de esperanza y dolor. Sara miró confundida, sintiendo la tensión en el aire. Los motociclistas se pusieron de pie lentamente, como si un peso invisible los aplastara. Jack sacó una foto arrugada de su bolsillo. Era Tomás, riendo con ellos en el campamento, el tatuaje fresco en su brazo. Él era nuestro hermano, dijo Jack, con la voz quebrada. Nos salvó la vida. Sin él, ninguno de nosotros estaría aquí. El diner se llenó de un silencio pesado, roto solo por el sollozo ahogado de Elena. Sara, con sus ojos grandes, abrazó la pierna de Jack. Papá siempre decía que los héroes tienen amigos como él. Ahí vino el segundo twist. Mientras hablaban, Rico notó un aviso en la pared del diner. Era un anuncio de desalojo. Elena y Sara estaban a punto de perder su hogar porque no podían pagar la renta desde la muerte de Tomás. La pensión militar era escasa, y Elena trabajaba doble turno, pero no era suficiente. Los motociclistas, que habían ahorrado dinero de sus trabajos esporádicos y pensiones, se miraron con determinación. El clímax emocional llegó esa noche, cuando los 5 regresaron al diner después de cerrar. Elena y Sara estaban empacando sus pocas pertenencias en una vieja camioneta. Jack se acercó, con los ojos rojos de emoción contenida. Tomás nos dio una segunda oportunidad. Ahora es nuestro turno de dársela a ustedes. Sacaron un sobre con miles de dólares, recolectados en ese mismo día de sus ahorros y donaciones de otros veteranos que contactaron por teléfono. Pero no era solo dinero, era un compromiso. Ven con nosotros, dijo Sam. Tenemos un rancho en las afueras. Un lugar seguro. Sara puede crecer con tíos que la cuiden, como Tomás hubiera querido. Elena lloró, abrazando a Sara con fuerza, mientras los motociclistas formaban un círculo alrededor de ellas. Jack, arrodillado ante Sara, le mostró su tatuaje de nuevo. Esto significa familia, pequeña. Tu papá nos unió para siempre, y ahora, tú, eres parte de eso. Sara sonrió por primera vez en meses, un rayo de luz en la oscuridad de su pérdida. Los hombres, que habían sido endurecidos por la guerra y la soledad, sintieron sus corazones derretirse. Lágrimas rodaron por sus mejillas barbadas, un torrente de emociones reprimidas, gratitud, culpa, amor fraternal. Al amanecer, la camioneta partió con Elena y Sara, escoltada por las motos rugientes. Los hermanos de la carretera ya no vagaban solos. Tenían un propósito renovado. En los meses siguientes, ayudaron a Elena a encontrar un trabajo estable, y Sara creció rodeada de historias de su padre, no como un fantasma, sino como un héroe vivo en sus tíos tatuados. Jack, en particular, se convirtió en una figura paterna, enseñándole a Sara a montar en moto y a creer en la bondad oculta de la gente. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no está en los músculos o las máquinas, sino en los lazos invisibles que nos unen. En un mundo lleno de apariencias duras, un simple tatuaje puede revelar un océano de bondad y sacrificio. Tomás dio su vida por extraños que se convirtieron en familia, y en ese acto de abnegación, inspiró a otros a hacer lo mismo. La humanidad brilla más en los momentos de vulnerabilidad, cuando extendemos una mano no por obligación, sino por amor puro. Sara, años después, se tatuaría el mismo diseño, no por moda, sino para honrar que la bondad siempre encuentra su camino de regreso a casa.